Bueno, esto es la breve pincelada de teoría de juegos y ahora nos vamos a la segunda parte, que es cómo se entiende la evolución como un juego. Pues la idea de aplicar la teoría de juegos a la evolución se le ocurrió a estos dos señores, John Maynard Smith y Price, que fueron, bueno, son dos de los biólogos más famosos, biólogos teóricos más famosos del siglo XX, y publicaron un artículo que apareció en Nature en el año 73 que se llamaba La lógica del conflicto animal, donde planteaban la idea. Y luego más tarde, Maynard Smith publicó un libro que se llamaba La evolución y la teoría de juegos, donde desarrollaba esta idea en toda su profundidad. La idea de la que se habían dado cuenta es de que los animales, cuando se enfrentan en conflictos, en realidad no suele haber enfrentamientos, lo que suele haber es una especie de ritual, una especie de performance, y uno de los dos se acaba retirando. Entonces era un comportamiento muy extraño para los animales. Entonces, a partir de ahí les vino la idea de que en realidad los animales estaban enfrentándose en un juego estratégico y lo que estaban haciendo es jugar sus opciones. Y eso llevó a la idea que os voy a contar ahora. Hay un paralelismo entre las dos versiones, la teoría clásica y la teoría evolutiva, ¿vale?, de la teoría de juegos, y el paralelismo afecta a todos los niveles, de todos los elementos del juego. Por ejemplo, los jugadores, en la teoría clásica, pues, se piensa siempre en individuos racionales que se enfrentan uno a otro y cada uno puede razonar y pensar lo que piensa el otro, etc. En la teoría evolutiva son, en cambio, irracionales. Se aplica a animales, a plantas, a insectos, a microbios, ¿de acuerdo? O sea que el planteamiento es muy distinto. Las estrategias, en el caso de la teoría clásica, son elegibles. Yo tengo un conjunto de opciones y tengo que elegir una de ellas. En el caso de la teoría de juegos evolutiva, son heredadas, son los fenotipos, son lo que somos, lo que la herencia nos manda que seamos. O sea que hay un juego de especies aquí, ¿vale? Luego en interacción, digamos, en la teoría clásica se plantea el juego, se juega y se termina el juego, ¿vale? En cambio, en la teoría de juegos evolutiva, lo que se supone es que un individuo de una determinada especie está jugando a lo largo de toda su vida una serie de juegos con el resto de la población. O sea, que va teniendo enfrentamientos con distintos individuos de la población y esos enfrentamientos van acumulándole, digamos, ganancias y, digamos, el resultado es la acumulación de esas ganancias a lo largo de todos los juegos. Es decir, que en realidad cada individuo se está enfrentando a un muestreo aleatorio de la población, de toda la población, no a un solo individuo, ¿vale? Y por último, los resultados que se miden en términos de utilidad, que mide las preferencias para cada jugador en la teoría clásica. En el caso de la teoría de juegos evolutiva, lo que mide es la capacidad reproductiva, o sea, cómo se traducen los juegos, los resultados de los juegos en capacidad reproductiva, que es lo que se llama fitness en la teoría evolutiva, y es lo que determina cómo va a ser la siguiente generación, cuál va a ser la composición en la siguiente generación, ¿vale? Esta es, digamos, la traducción de uno a otro y, como veis, no pueden ser contextos más diferentes. Son absolutamente diferentes a todos los niveles y, sin embargo, en los fundamentos y en el planteamiento son idénticos. El juego clásico que plantearon en este artículo fue el juego de halcones y palomas. El juego de halcones y palomas es una forma muy esquemática de plantear un conflicto entre dos tipos de individuos, digamos dos especies, que vamos a, por darle, digamos, un aspecto visual, vamos a llamar halcones y palomas. Se disputan un cierto recurso, que puede ser comida, por ejemplo, y puede haber un daño como resultado de un conflicto. Es decir, si se llega a un conflicto, se inflige un cierto daño y ese daño va en detrimento de la fitness de cada uno de los individuos, ¿no? Vamos a suponer además que ese daño supera el recurso. O sea, si se llega a un conflicto, la situación es muy mala, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos los dos posibles individuos que se enfrentan. Y aquí lo que es cada individuo, puede ser un halcón o puede ser una paloma, frente a un halcón o frente a una paloma, ¿de acuerdo? Supongamos que se enfrentan dos halcones. Bueno, si se enfrentan dos halcones, los halcones no reculan jamás, entonces se llega a un conflicto. Si se llega a un conflicto, pues hay un daño. O sea, uno de ellos obtiene el recurso, pero sale dañado. Y unas veces será uno y otras veces será otro el que se lo lleve, así que, digamos, la ganancia esperada es el recurso menos el daño dividido por 2, ¿vale? Si una paloma se enfrenta a un halcón, las palomas siempre se retiran. O sea, si hay posibilidad de conflicto, siempre se retiran. Entonces, el halcón gana y la paloma no se lleva nada. Entonces, el halcón se lo lleva todo. El halcón frente a la paloma se lo lleva todo, se lleva todo el recurso y no hay ningún daño. Y si se enfrentan dos palomas, bueno, pues depende de cuál sea la primera que llegue, será la que se lleve el recurso. No hay conflicto ninguno y unas veces será una, otras será otra, así que
la mitad de las veces se lleva uno al recurso y el resultado, entonces, el resultado esperado es remedios, ¿vale? Entonces estos son los valores de la tabla esta en la forma estratégica del juego. Bueno, fijaos ahora cómo hay que plantear los juegos en teoría de juegos evolutivos. Hemos dicho que cada individuo se enfrenta a toda la población, o por lo menos a una muestra significativa de la población. Entonces hay que ver cómo es la población, y eso está determinado por cuál es la fracción de cada uno de los tipos de individuos que hay. Entonces digamos que X es nuestra fracción de halcones, y 1 menos X será la de palomas. Entonces un halcón, a lo largo de su vida en distintos enfrentamientos, se acabará enfrentando a un porcentaje X de halcones y a un porcentaje 1 menos X de palomas. Frente a los halcones obtiene esto, y frente a las palomas obtiene esto. Entonces la fitness media a lo largo de su vida acumulada pues viene dada por esta fórmula, ¿vale? Para las palomas pasa igual. Con una probabilidad X se enfrenta a un halcón y obtiene 0, y con una probabilidad 1 menos X a una paloma y obtiene remedios. Entonces este es lo que me da la fitness de las palomas. Bueno, pues ahora hago la diferencia entre estas dos fitness y me sale esta simple fórmula, que me dice, recordad que D es mayor que R, me dice lo siguiente: si X es menor que R partido por D, entonces esta diferencia es positiva. Luego, la fitness de los halcones es mayor que la de las palomas, es decir, en la siguiente generación habrá más halcones, ¿vale? En cambio, si X es mayor que esto, que este valor, esto es negativo, y eso significa que la fitness de las palomas es superior, entonces en la siguiente generación habrá más palomas. Por lo tanto, si el número de halcones está por debajo de este valor, en la siguiente habrá un porcentaje mayor, entonces nos acercaremos a este valor. Si está por encima, entonces en la generación siguiente habrá menos halcones y nos acercaremos a este valor. Entonces el resultado que tenemos es este. En una población con un exceso de halcones, les va bien a las palomas y disminuye la fracción de halcones. En una con un exceso de palomas, les va bien a los halcones y disminuye la población de palomas. Total, al final se llega a un equilibrio y el equilibrio viene dado justo por esa fracción, ¿vale? Esto es lo que determina, digamos, la teoría de juegos planteada en términos evolutivos sobre una población que se compone de estos dos tipos de individuos. O sea, predice que acabará habiendo una población en la que coexisten las dos estrategias, coexisten los dos tipos de individuos con una fracción determinada de ellos, ¿vale? Esto es lo que se llama una estrategia evolutivamente estable. Y este tipo de estrategias se pueden formular en términos de una ecuación dinámica, que es lo que se llama la ecuación del replicador. Que, bueno, en realidad lo que hace la ecuación del replicador es decir cómo varía en el tiempo, cómo varía la fracción, o sea, el tiempo evolutivo, claro, en las sucesivas generaciones, cómo varía la fracción de cada uno de mis tipos de individuos, de cada una de las estrategias, en función de cuál sea su fitness frente a la población, comparada con la fitness media de todos los individuos de la población. Si está por encima de la media, le va bien; si está por debajo de la media, le va mal y decrece, ¿vale? Se puede demostrar, por ejemplo, que los equilibrios de Nash, si eso lo vemos como un juego clásico, los equilibrios de Nash mixtos son los puntos fijos de esta dinámica. O sea, hay una fuerte relación entre los dos planteamientos, ¿vale? Y luego, los puntos fijos atractores son las estrategias evolutivamente estables, es decir, como la que acabamos de ver, o sea, estrategias en las cuales la dinámica converge con el tiempo, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de qué predice la teoría de juegos en algunas situaciones. El más clásico es lo que se llaman las demostraciones de fuerza, justo el problema que se plantearon Maynard Smith y Price, y es lo que he mencionado antes, es decir, la situación que se da cuando se suelen enfrentar dos animales, en la cual hay una demostración de fuerza, una danza ritual, y al final uno de los dos acaba cediendo sin que suele haber conflicto. Al final, a veces ocurre un conflicto, pero casi nunca ocurre. Os voy a mostrar un vídeo en el que se ve unos primates enfrentados en una demostración de fuerza, para que veáis cómo, o sea, el alcance y cómo este tipo de situaciones se pueden dar en muchísimas especies.
Bueno, estos son los All Blacks, que es la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda. Y esta danza que hacen es una haka, es una danza de guerra maorí. Y la bailan hacen exactamente esto antes de cada partido. Y el propósito es muy claro. O sea, esto es una típica demostración de fuerza, ¿vale? Pues ahí tenéis un ejemplo.